Parece que ya. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice que ya estás transmitiendo. Perfecto. Déjame ver aquí en mi teléfono. Nomás para ver que ya está todo en orden. En orden y ordenanza. Vamos a ver, ya está. Sí, a ver, sí estamos. Aquí viene Alejandro. No, te oigo un poco lejos, o es mi aparato. A ver, ¿qué tal me oyes? Ahí te oigo mejor. Es que estaba hablando quedito, pero déjame acercar el micrófono. Ya, Ok, ya lo acerqué. ándele, perfecto. Ahora sí. Bueno, está bien, Alejandro. Vamos a esperar a que se conecte y empezamos a hablar. Como ustedes saben, estamos este lunes nos toca Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso ya todo el mundo ya lo sabemos. Y estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles está enfocado en relatar, por el relator es Lucas, el mismo que hizo el Evangelio de San Lucas. Entonces, hace el libro de los Hechos de los Apóstoles para platicar la historia. Buenas tardes, Alejandro. Hola. Para platicar la historia de los primeros días de la iglesia. Es lo que estamos viendo. Se enfoca mucho en San Pablo y sus viajes. ¿Por qué? Porque Lucas fue discípulo de San Pablo. Estuvimos viendo en la clase anterior como el primer discípulo o uno de los primeros también de San Pablo era Marcos, San Marcos, el otro evangelista. Pero algo pasó ahí que se distanciaron y cada quien se fue por su lado, ¿verdad? Entonces, Marcos se fue, lo vamos a ver más adelante, Marcos se fue como discípulo de Pedro y así fue como hizo su evangelio, siguiendo a Pedro y oyendo todo lo que él contaba y predicaba. Y Lucas se fue con Pablo y así fue como también, aparte investigó por su cuenta y demás, hizo el evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces estamos en eso. Estamos viendo, por ejemplo, o ya lo vimos, el antecedente de la Santa Misa, ¿verdad? Que se llamaba antes la fracción del pan. Porque se reunían para partir el pan. Y lo que hacemos ahora en la misa, a la hora de la Eucaristía, el sacerdote pues consagra, parte el pan y lo reparte, la comunión. Entonces, el antecedente de nuestra misa es esa reunión que tenían los primeros cristianos se reunían para partir el pan. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a pedir al Espíritu Santo que me ilumine. Déjenme compartirles la oración. Permítanme tantito. Como tengo 2 semanas que no tenemos clase, estoy un poquito así como me falta práctica, pero ahorita vamos a ver. Siempre sale uno. Ay, ya ven, les decía que me falta práctica. Esto no es la oración. Déjenme buscarla por acá. Acá está. Se enfría uno. Bueno, pero aquí estamos ya. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Criador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues estamos listos. Vamos a ver Hechos de los, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Se los voy a poner. Cerramos
micrófonos para Cierra el no meter micrófono ruido. para que no haya ruidos raros. Ok, perfecto. Aquí está. Acá, bueno, aquí ya no está eso. Vamos a buscar aquí. No sé por qué se fue a los salmos, pero en fin, vamos a buscar aquí. Aquí está 13 misiones de Pablo. Creo que aquí es. Vamos a ver. 16.1, ¿sí? Vamos a recordar un poquito lo anterior. Dice aquí, misiones de Pablo. Pablo se separa de Bernabé y toma por compañero a Silas. Bernabé fue aquel apóstol o aquel cristiano que tenían miedo los apóstoles de recibir a Pablo. Entonces Bernabé fue el que intervino, intercedió y lo presentó, y así fue aceptado ya por los apóstoles. Entonces, la relación entre Bernabé y Pablo era muy estrecha. Entonces Pablo se separa en un momento dado de Bernabé y cada quien empieza a predicar por su cuenta. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en las que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, o sea, Juan Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en su tarea. O sea que ya había bronquita aquí. Pablo no aceptaba ya a Juan Marcos. Este Juan Marcos es el evangelista San Marcos. Ya no lo aceptaba, ya no lo quería llevar con él. Dice, se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. O sea, esto llevó a que también se distanciaran Pablo y Bernabé. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió como compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Entonces ya se separaron. Bernabé se para un lado y se lleva a Juan Marcos. Pablo se va para otro lado y se lleva a un compañero que se llama Silas, un discípulo, Silas. Pablo recorrió Siria y Cilicia consolidando las iglesias. O sea, iglesias que ya habían formado en un viaje anterior, las visitaban y las corregían, lo que hubiera estado mal, y nombraban nuevos presbíteros, o sea, sacerdotes. Llegó también a Derbe y a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo. Timoteo lo vamos a ver más adelante porque Pablo lo hace obispo a Timoteo. Inclusive luego hace unas cartas dirigidas a Timoteo, las epístolas a Timoteo. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él, de Timoteo. Pablo quiso llevárselo consigo, pero antes le circuncidó para evitar altercados con los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Seguía habiendo aquella cosa entre los que eran judíos de nacimiento y que se circuncidaban al octavo día, y aquellos cristianos que se convierten en cristianos y no eran judíos y por lo tanto no estaban circuncidados. Entonces había aquellos dos grupos, vamos a decir, los judaizantes que querían que los cristianos cumplieran la ley de Moisés, entre ellos la circuncisión, y los nuevos cristianos, los cristianos que venían de griegos, de los que no eran judíos, y que ellos decían, no, esto es nuevo, ya no tenemos que seguir lo anterior. Pero aquí, para no tener problemas, Pablo, pues indebidamente, si lo queremos juzgar así, pero no quería tener problemas, dice, los circuncidó para evitar altercado con los judíos. Conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, con el propósito de que las cumplieran. Las iglesias se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. ¿Recuerdan? Ahí está Estambul, de un lado está el Bósforo,
Cruzando el Bósforo ya se convierte, o sea, ¿cómo les podría decir? Para allá, hay que ir hacia Asia, es hacia el oriente, ¿verdad? Entonces, estaban en esa región de Turquía, es donde todas estas ciudades están lo que ahora se conoce como Turquía, pero no se salían de él, no se iban más hacia el oriente, porque dice aquí, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia, o sea, que se fueran más hacia el oriente. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consiguió el Espíritu de Jesús, o sea, el Espíritu Santo. Atravesaron pues Misia y bajaron a Troade. O sea que el Espíritu Santo los iba guiando de alguna forma, haciendo ver que en dónde era más necesario que predicaran, que no se salieran de una cierta zona. El Espíritu Santo les ponía en su mente y en su corazón como que ahí debían ellos de predicar. Cierta noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio que estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes. Así pues nos embarcamos en Troade y navegamos derecho a Samotracia. O sea, ya cruzaron el Bósforo y van rumbo a Grecia. Son ciudades ya griegas las que vamos aquí a ver. Navegamos derecho a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allá a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. Acuérdense, Alejandro de Macedonia, de ahí era, que había muerto muchos siglos antes. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, que adoraba a Dios, o sea, que adoraba a Yahvé Dios, nos escuchaba con atención. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que yo soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Se convirtió al cristianismo. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una esclava poseída de un espíritu adivino, que solía pronunciar oráculos, proporcionando así mucho dinero a sus amos. Nos seguía, permítame, voy a entrar aquí alguien más. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo esto durante muchos días. Cansado Pablo se volvió y dijo al espíritu, el espíritu que estaba en esa mujer, un espíritu malo, espíritu de adivinanza, o sea, la convertí en adivina. En nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en aquel mismo instante salió. O sea, le quitó estaba poseída por un mal espíritu. Pero como les hacía ganar dinero a sus amos, pasó lo siguiente. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, porque ya no iba a ser adivina, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican unas costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Aunque estaban en Grecia, Grecia estaba dominada por el Imperio Romano, así es que se consideraban romanos. La gente se amotinó contra ellos, de modo que los pretores ordenaron que les arrancaran la ropa y que los azotaran con varas.
Después de haberles dado muchos azotes, los metieron en la cárcel y mandaron al carcelero que los custodiase con sumo cuidado. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido, porque lo iban a castigar peor que la muerte. Pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Fíjense, ahorita vamos a ver algo interesante. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Desde los primeros tiempos de la iglesia, el bautismo se le daba a las familias completas. Normalmente el padre de familia y el padre y la madre se convertían al cristianismo, se bautizaban y bautizaban también a toda su prole, del más grande al más pequeño. Por eso la Iglesia Católica desde siempre ha bautizado a los niños. Los hermanos protestantes, algunas de las sectas protestantes no quieren bautizar niños. Pero el ejemplo aquí nos lo está dando Pablo. Inmediatamente recibieron el bautismo, él y todos los suyos. Porque la mentalidad es la siguiente: si ellos, siendo judíos, al 8º día tenían que circuncidar a sus hijos varones para que formaran parte de la alianza que había hecho Dios a través de Abraham con el pueblo judío, entonces los papás querían que sus hijos fueran parte de la alianza judía, de la alianza que hizo Dios con el pueblo judío a través de Abraham. Entonces, ¿qué pasa? A los 8 días los circuncidaban. Y no era posible que ahora les dijeran que ahora que querían ser parte de la nueva y eterna alianza, que es la alianza de Cristo, no, los niños no. Pues claro que los niños también, ¿sí? Acuérdense lo que dice a la hora de la consagración del vino. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces, ¿cómo formas parte de esta alianza nueva y eterna? A través del bautismo. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le dice: ¿cómo? ¿Vuelvo a entrar al seno de mi madre? Y Jesús le dice: no, para nacer de nuevo, se nace de nuevo por agua y espíritu. Y ese es el bautismo, agua y Espíritu Santo. Entonces aquí da un ejemplo de cómo nuestra iglesia desde los primeros días bautiza niños. Dicen los hermanos separados, es que en el Mateo y el Marcos, no me acuerdo en cuál de los dos, dice que primero hay que creer y luego ser bautizados. Pero en el otro dice, no, bautízalo y luego ya lo preparas. Entonces nosotros estamos siguiendo la tradición y la costumbre de bautizar desde pequeñitos los niños, desde recién nacidos, ¿sí? Bueno, seguimos. Los hizo entonces subir a su casa. Preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero: pon en libertad a esos hombres. El carcelero dijo a Pablo: los pretores me han dado la orden de que os suelte. Ahora pues, salid y marchad.
O sea que el castigo que le habían puesto a a Pablo y a Silas era nada más una noche de prisión. Por eso dice que los pretores me han dado la orden de que os suelte. Ahora pues salid y marchad. Pero Pablo contestó. Era de buen carácter Pablo. O de hasta malo, podemos decir, era muy impositivo. Resulta que nos han azotado públicamente sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, y nos han metido en la cárcel. ¿Pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas? Ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. O sea, tenía carácter Pablo. Los lectores transmitieron estas palabras a los pretores, que se asustaron al oír que eran romanos, porque el romano tenía una dignidad ante la justicia, ¿verdad? Que no se podía abusar de uno que era romano. Se abusaba de todos los pueblos, pero del que era romano se le respetaba. Fueron entonces donde ellos y les rogaron que salieran de la ciudad. Al salir de la cárcel se fueron a casa de Lidia. Vieron de nuevo a los hermanos, los animaron y se marcharon. Siguen los viajes. Atravesando a Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Este Cristo, les decía, es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos, y no pocas de las mujeres principales. Pero los judíos, movidos por la envidia, reunieron a la gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarlos ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, mientras gritaban: esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha hospedado. Además, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, un tal Jesús. O sea, habían oído, pero habían confundido, no entendían. ¿Sí? Pero entonces ahí van a llevar a esas personas ante los magistrados. Al oír esto, la gente y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los dejaron marchar. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y a Silas, o sea, los sacaron de la ciudad. Ellos al llegar ahí se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos que eran de un natural mejor, o sea, de mejor comportamiento, más amistosos, vamos a decir, que los de Tesalónica, aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Qué escrituras examinaban? Recuerden que no había Nuevo Testamento, no había Evangelio todavía. Entonces los que examinaban eran el Antiguo Testamento, para ver todo lo que hablaba el Antiguo Testamento sobre Jesús. Dice aquí, para ver si las cosas eran así. O sea, para ver si todo lo que les estaba predicando Pablo y Silas estaban de acuerdo con lo que se encontraban ellos leyendo en las Sagradas Escrituras, las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice, muchos judíos creyeron y también los griegos, entre los que había mujeres distinguidas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron allá y se dedicaron a agitar y alborotar a la gente. Entonces los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar, mientras que Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas
de que fueran donde él lo antes posible. O sea, se lo llevan a Atenas, pero se quedan ahí Timoteo y Silas. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios. Lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo hacían porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez ahí le preguntaron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y queríamos saber qué significa. Todos los atenienses y los forasteros que recibían ahí solo sabían pasar el tiempo contando u oyendo la última novedad. O sea, les gustaba mucho estar reunidos en una plaza y oír a los oradores y a ver qué novedades había, ¿sí? Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Algunos han preguntado y algunos han ido a Grecia y les enseñan ahí cerca del, ¿cómo se llama? El templo ese grandote. Les enseñan lo que es el Areópago. ¿Sí? Yo por aquí, Acrópolis. Partenón. ándale, el Partenón. El Partenón. Por ahí hay un lugar junto al... Aquí yo le busqué, aquí dice, geológicamente la colina del Areópago es un enorme monolito de mármol gris azulado, veteado de rojo. Mide 115 metros de altura y domina el Ágora de Atenas. Dice, en la cima y en las laderas se observan cortes en la roca, formando plataformas que son los únicos restos de antiguos edificios. Conservaron, no obstante, su función de tribunal para juzgar los asuntos criminales, pero perdieron toda su importancia política. O sea, era un lugar que luego siguió ahí, un lugar donde se juzgaba, ¿verdad? Y era una forma de decir, pues vamos a juzgar lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Dice aquí, discurso de Pablo ante el Areópago. Eso es muy, muy conocido esto. Atenienses, veo que vosotros sois por todos los conceptos los más respetuosos de la divinidad. Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado él, que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Esta frase es muy importante porque alguien dice, ¿dónde está Dios? A los niños se les enseña, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es una forma para que le entienda el niño. A los adultos, Pablo nos dice que nosotros, que Dios nos encuentra, dice aquí en el 20, dice, pero no pensemos que Dios se encuentra lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios no está en un lugar lejano y inaccesible, no. Porque dice aquí,
pues en Él vivimos, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Porque si Dios es infinito y lo llena todo, pues en Él vivimos, en Él existimos. No está lejos de nosotros. Nosotros vivimos, existimos y nos movemos y vivimos en Dios. Es algo que de alguna forma nos hace pensar, Dios es infinito, Dios lo llena todo, pues nosotros tenemos que vivir en Dios. La creación Dios la hizo en Él mismo. ¿Sí? Todo existe en Dios. No sé si algún comentario quisieran hacer ustedes sobre esto, porque es algo realmente importante. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Porque fíjese, esta frase es vital y se repite muchas veces en muchos escritos sagrados. Dice, no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, Dios, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros. O sea, esto ya se sabía de antes, ya había filósofos que habían hablado de esto, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, moldeado por el arte y el ingenio humanos. O sea, Dios no es un ídolo. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse. A ver, alguien está haciendo un ruido ahí como de algo. Por favor, no hagan ruido. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantías ante todos al resucitarlo de entre los muertos. O sea que está hablando de la segunda venida de Cristo. Perdóneme. Cristo que resucita, dice aquí. Dice, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos, Cristo. Al oír que mencionaban la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. O sea que no querían saber nada de resurrección de muertos. Se les hacía imposible. Entonces Pablo los dejó ahí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Y ese es el famoso discurso de Pablo en el Areópago. ¿Comentarios? ¿Algún comentario que quieran hacer? Fernando, Mande. Me llama muchísimo la atención. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Ajá. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia. Está hablando del último día, del final. Está hablando, exactamente, está hablando ya de la segunda venida del Cristo, que va a venir a juzgar. Ahí dice un hombre, pero está hablando de Cristo, porque un hombre que ha sido resucitado. Fíjense cómo dice ahí. Por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Así es. No es o sea, al resucitarlo de entre los muertos, nos garantizan que va a volver. Nos garantiza dos cosas, que va a volver y que tiene el poder para juzgar. Y que tiene el poder para juzgar. Porque fíjate cómo dice, porque ha fijado el día, ese sería el fin de los tiempos, ¿sí? Que va a juzgar al mundo según justicia.
La justicia es de Dios, por medio del hombre que ha destinado y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos. ¿A quién resucitó Dios de entre los muertos? A Jesús. Jesús. ¿Quién es el que va a venir en la parucía, o sea, al final de los tiempos, a juzgar vivos y a muertos? Es Jesús. Jesús. Ahora, por eso les dice, qué bueno que podemos, ahora dice aquí, Dios, pues pasando por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Qué tiempos eran los tiempos de la ignorancia? Cuando se hacían ídolos de oro, de plata o de piedra, lo dice acá arriba en el 29. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, Dios, sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humanos. O sea, son ídolos. Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ¿qué tiempos eran esos? Los tiempos de la idolatría. Anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, o sea, o abandonar la idolatría, porque ha fijado el día, la parucía, en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre que ha destinado. ¿A quién destinó? A Jesús. Y del que ha dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos. ¿A quién resucitó entre los muertos Dios? Padre, a Jesús. Pero ellos no estaban de acuerdo con esto de la resurrección. Hablando tonteras. Entonces dijeron, al oír que mencionaba la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos otra vez. O sea, eso no queremos saber nosotros. Hablar de resurrección de muertos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a una visita interesante que es a Corintio. También hay unas epístolas dirigidas a la iglesia de Corintio, pero son posteriores. Ahorita vamos a ver cómo encuentra Pablo a la iglesia de Corintio, que luego esto antes, lo Fernando, ¿este Timoteo es al que le dirige después las cartas? Así es. Lo nombra, lo consagra obispo y luego a través de las cartas lo sigue él preparando y orientando y enseñándole, ¿verdad? Fundación de la iglesia de Corintio. Esta iglesia le va a dar muchos problemas a Pablo y después le va a dar problemas a otro papa más adelante, ahorita no recuerdo el nombre de él, que también le hace una epístola. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corintio. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Hubo una persecución contra los judíos. Todavía contra los romanos, contra los cristianos no, porque todos los cristianos pues eran desconocidos, realmente eran muy poquitos. Se llegó a ellos y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. ¿A qué se dedicaba Pablo? Pablo fabricaba tiendas de campaña. Fíjense. Y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Ambos se dedicaban a fabricar tiendas, o sea, tiendas de campaña. ¿Y para quién fabricaba tiendas de campaña? Pues para los romanos, porque los que andaban en marcha, que llevaban sus tiendas y acampaban en tiendas. En ese tiempo no había Boy Scouts ni nada de eso. Los que eran los soldados que andaban en la marcha y ponían sus carpas para dormir, ¿sí? Entonces fabricaban, sí, fabricaban tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo, que estaban en Macedonia, llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que el Cristo era Jesús. Al ver que se oponían y proferían palabras infamantes, sacudió sus vestidos y les dijo, solo vosotros seréis responsables de lo que os suceda. Yo soy inocente. Desde ahora voy a dedicarme a los gentiles.
O sea, los judíos no le hacían caso. Entonces dice, ahora voy a dedicarme a los gentiles, o sea, a los griegos, los romanos, etc. Entonces se retiró de ahí y entró en casa de un tal Justo que adoraba a Dios. El edificio donde vivía estaba pegando a la sinagoga, o sea, colindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Otros muchos corintios, al oír a Pablo, creyeron y se bautizaron. El Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño, porque cuento con un pueblo numeroso en esta ciudad. Pablo permaneció ahí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos actuaron de común acuerdo contra Pablo. O sea, ya había ese pique ya, judíos contra Pablo. Lo condujeron ante el tribunal y dijeron: este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Porque ya Pablo se separa de la forma de adorar a Dios según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma, como es lógico. Pero como se trata de discusiones sobre palabras y nombres y cosas de vuestra ley, allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal sin que Galión les diera esto, sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. Pablo se quedó ahí todavía bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había afeitado la cabeza porque tenía hecho un voto. ¿Se acuerdan el voto aquel del Nazir? Que se dejaban crecer la cabeza, no tomaban vino, ni uvas, ni nada. No podían tocar ningún muerto, etcétera. Y cuando acababan el tiempo por el cual se habían hecho ese voto, habían hecho esa promesa o ese juramento, ese voto, entonces se afeitaban la cabeza. Claro, habíamos visto eso en el Antiguo Testamento, había que cumplir una serie de normas, sacrificios, etcétera. O sea, todavía la religión cristiana no se separaba totalmente del judaísmo. Cuando arribaron a Éfeso, se separó de ellos. Él era de Éfeso. Entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. No, perdón, no era Éfeso, era Tarso. Pero la ciudad de Éfeso estaba ya más cerca. Cuando arribaron a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Le rogaron que se quedase ahí más tiempo, pero no accedió. Al despedirse les dijo: volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Desembarcó en Cesarea, ya en Israel, y después de subir a saludar a la iglesia, bajó a Antioquía. Después de pasar ahí algún tiempo, marchó a recorrer una tras otra todas las regiones de Galacia y Frigia para fortalecer todos los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, Juan el Bautista había sido bautizado por Juan el Bautista, se había convertido, pero le faltaba para ser cristiano, seguidor de Cristo, el bautismo en el nombre de Jesús, o sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Aquila y Priscila
y le explicaron con más exactitud el camino. Recuerden que antes de llamarse cristianos se llamaban seguidores del camino. ¿Sí? Todavía no se llamaba a los seguidores de Cristo, no se les llamaba cristianos, porque los judíos no reconocían a Jesús como el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿cómo lo reconocían? ¿Con qué nombre? Con seguidores del camino. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez ahí y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Cristo era Jesús. Mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo atravesaba las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos. Le preguntaron, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Fíjense lo que les pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. O sea, todavía la doctrina cristiana no acababa de formarse. ¿Sí? Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Eran otros también que no habían sido bautizados todavía en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y en cuanto Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Aquí vemos también la institución de lo que conocemos como la confirmación. Cuando se imponen las manos, el sacerdote impone las manos, primero se bautiza, y se pudo haber bautizado de niño. Y luego al llegar a cierta edad, en la actualidad ya, en la edad de razón, que ya conocen de lo que se trata, ya conocen la doctrina y demás, en este caso el obispo es el que impone las manos sobre la persona que está recibiendo el sacramento de la confirmación, que es para que el Espíritu Santo actúe sobre ellos, ¿sí? Ellos ya recibieron, todos recibimos el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Pero ¿en qué momento ese Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros? Cuando ya estamos conscientes de eso. ¿Y cuando estamos conscientes de que tenemos en nosotros al Espíritu Santo? Cuando vamos al sacramento de la confirmación. Por eso ahora se bautizan los niños, pero la confirmación ya es cuando esos niños ya no son niños, son muchachos que ya han oído hablar de Cristo, se les ha predicado, entonces ahí se les impone las manos y ese es el sacramento de la confirmación. Ya están conscientes que en ellos está el Espíritu Santo y aquí en este caso esa conciencia de que en ellos está el Espíritu Santo los hizo que pudieran hablar o que se pusieran a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Preguntas, comentarios sobre esto? ¿No? ¿Nadie tiene algún comentario sobre el sacramento de la confirmación? Todo muy claro. Bueno, Pablo frecuentó la sinagoga durante 3 meses. En ella hablaba con valentía y discutía acerca del reino de Dios, intentando convencer. Pero como algunos se obstinaban, no se dejaban persuadir y hablaban mal del camino, o sea, de Jesús, ante la gente. Rompió con ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Diariamente se organizaban debates en la escuela del tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Bueno, aquí hay un caso interesante de judíos exorcistas. Vamos a ver. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes. O sea, estaba bendecido por Dios de tal forma y el Espíritu Santo estaba en él
que hacía milagros. De forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes, porque también los judíos hablaban de que el demonio se metía en las personas, y había judíos que se decían exorcistas. Oraban para que los espíritus malignos salieran de esas personas. Bueno, algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús, pero ellos no eran seguidores de Jesús. Sobre los que tenían espíritus malos, solían decir: os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Porque habían oído a Pablo hacer esos exorcismos. Entonces ellos querían hacer lo mismo. Os conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. Pero en una ocasión el espíritu malo les respondió: a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? A continuación, el hombre poseído del mal espíritu se abalanzó sobre ellos, dominó a unos y a otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas, por andar invocando el nombre de Jesús sin ser seguidores de él, y tratando de hacer exorcismos sin ser de seguidores de Jesús. Cuando los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, se enteraron de lo sucedido, fueron presa del temor y alabaron el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. ¿Qué prácticas? Estos judíos exorcistas y otros muchos practicaban la magia. Entonces, venían a confesarse y declarar públicamente sus prácticas de magia. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de todos ellos, que ascendía a 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra del Señor se consolidaba y se difundía poderosamente. Bueno, ¿comentarios hasta ahorita? Muy bien. Bueno, Fernando, vale. es muy fuerte lo que el espíritu aquel les dice: conozco a Jesús, sé quién es Jesús. ¿Y luego? ¿Qué dice? dice? A Jesús le conozco y sé quién es Pablo. Así es. O sea, el demonio perfectamente conoce a Jesús. ¿Y a Pablo? Y a Pablo. ¿Por qué? Pues porque ya Pablo también hacía exorcismos. Acuérdense que arrojaba demonios. Lo vimos hace poquito. Bastaba ponerle el mandil o lo que Pablo hubiera usado y el demonio se alejaba. Pero lo que voy es, el mismo demonio les está diciendo: Jesús es el Mesías. Ah, sí. Porque dice: conozco a Jesús. El demonio no es, el demonio no cree, el demonio sabe. Sabe, porque fue sabe parte quién de es. Y sabe lo que le espera y está enojado. Sabe porque fue parte de lo mismo, estuvo ahí. Por eso, estuvo ahí. Toda la pasión, muerte y resurrección, ellos lo vieron, los demonios lo vieron y huían de Cristo, huían de él. Ahora, por andar los otros judíos exorcistas ahí hablando que en nombre de Jesús, pues usted no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de Jesús, ¿sí? Y eso también que sirve de enseñanza a aquellas personas que andan haciendo exorcismos. Sí. A los únicos que les dio el poder de hacer exorcismos, Jesús fue a los apóstoles. Por eso el único que puede hacer un exorcismo es el obispo, en la actualidad, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y aquellos sacerdotes autorizados por los obispos.
¿sí? Y que leo se aquí, manda, yo leo aquí, interpreto, a ver si me sale bien, pero si de veras ustedes vinieran en nombre de Jesús, yo no me atrevería a hacer absolutamente nada contra ustedes. Claro. ¿Verdad? Como lo hacían los apóstoles como lo hacía cuando Pablo decía en nombre de Jesús. Así es. Los espíritus o los apóstoles, cualquier apóstol tenía el poder de exorcizar. Ahí el demonio obedecía. Aquí se les vino encima a los exorcistas. ¿Sí? Y eso es una enseñanza para los que actualmente pretenden ser exorcistas sin ser obispos o autorizados por los obispos. Y más allá, yo creo que también es un mensajito para los que andan diciendo que son prácticas curativas y que son... No, es que empiezan a hacer separaciones, dice. Sí. Te voy a no le llaman exorcismo, le llaman liberación. Liberación. Voy a hacer una misa de liberación. Voy a hacer una oración de liberación. Anda. Cuidado. Porque ¿quién puede hacer eso? Pues nada más los que de verdad vienen en nombre de Jesús. El obispo y los que están autorizados. Ahora, sí, todo el mundo podemos orar para que Jesús libere a alguien de la opresión, ¿verdad? De algún mal espíritu. Pero el que lo va a liberar, pues es Jesús. ¿Sí? Pero los únicos con poder de hacer el exorcismo son los obispos y los sacerdotes. ¿Sí? Bueno, pues ya se nos viene el tiempo encima. Déjame ver un detallito aquí. Ok. Vamos a quedarnos aquí donde dice fin de las misiones, prisionero de Cristo. Esto Pablo sigue en sus viajes y en algún momento van a ver cosas interesantísimas porque lo van a tomar preso. Lo van a tomar preso. Eso es el 20. Bueno, entonces déjame salirme de aquí para compartir. ¿Alguna pues si quieren comentar, alguna pregunta, algún comentario, algo interesante que les haya parecido? Pues que el carácter de Pablo era tremendo. Sí, Pablo no era una alma de Dios así, de mucho piedad y amor. Era fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y así les hablaba a la gente. Les hablaba. Conviértanse porque si no, se van al infierno. Y al cielo no van a entrar ni estos, ni estos, ni estos, ni estos. Las mujeres obedezcan al marido. O sea, tienen una mentalidad que ahorita a algunos les choca. Choca. Oye, pues ¿por qué? Pero así era Pablo, hay que entenderlo. Era un hombre de su época, ¿verdad? Era un hombre de su época. Bueno, pues ya es la hora antes de que se nos haga más tarde. Yo les agradezco a todos. Recuerden que el próximo lunes continuamos con el Antiguo Testamento y hay una historia muy interesante, el libro de Ruth. Es muy bonito el libro. Muy bonito. Entonces los espero el próximo lunes. Muchas gracias. Les deseo paz y bien. Gracias. Gracias.